Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Héctor Yepes, asambleísta de Creo. Asambleísta, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Janet, buenos días a todos los ecuatorianos. Bueno, se conformó una comisión multipartidista para estudiar y analizar todos los hechos de octubre durante el paro nacional. Y pues se presentó ya el informe, pero hemos visto dos cuestiones que habría que analizarlas. La una, que no hay responsabilidades políticas, que era precisamente lo que iban a analizar, o hacia dónde se podía enfocar, digamos, el análisis desde la Asamblea Nacional. Y lo otro, que no hemos visto tampoco una posición como frontal, una posición firme, ¿no?, frente a lo que sucedió, que pueda de alguna manera dilucidar las distintas opiniones que hay sobre el tema. Es decir, no hay una posición en firme frente a lo que sucedió. Hay una cosa, están casados con Dios y con el diablo ahí en ese informe. ¿Qué nos puede decir? A ver, en primer lugar, el objetivo de la comisión no es determinar responsabilidades políticas, ese es el objetivo de los juicios políticos. Y este informe puede ser un insumo para que alguien utilice lo que hay en más de 80 páginas con una serie de detalles para ir por ese camino. Lo que nosotros hacemos es un llamado al diálogo en el informe. Yo creo que el trabajo de la comisión, luego de haber escuchado a víctimas de lado y lado, es llamar a una reconciliación nacional, pero esa reconciliación tiene que estar basada en la verdad. Y yo he escuchado la crítica que usted hace al informe en varias ocasiones, pero la realidad es más compleja que simplemente decir aquí estamos de un bando o estamos del otro. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Y permítame poner dos ejemplos para ilustrarlo. Uno, el informe de Fundamedios. César Ricaurte fue a la comisión, nos dijo hubo 61 agresiones físicas a periodistas. Yo le pregunté a César, ¿de dónde vinieron? Respuesta, la mitad vinieron de la fuerza pública, la otra mitad vinieron de los manifestantes. Eso es lo que ocurrió. O lo que nos dijo el señor Vladimir Viteri, dueño de un fogón cerca de la asamblea, a quien recibimos y pude conversar hace poco con su esposa para verificar que siga la situación lamentablemente igual. Nos decía don Vladimir, un día atacaron el negocio de los manifestantes, otro día las agresiones vinieron de la fuerza pública, me ofrecieron ayuda del Estado con créditos, el presidente mismo visitó el local y hasta ahora, confirmé con la esposa poco antes de emitir el informe, hasta ahora nada. Y esa es la realidad, una violencia que se desbocó de lado y lado, una situación que salió de las manos, y en el informe estamos poniendo, por un lado, aquí hubo falta de diálogo al emitir un decreto, primero lo primero. Eso es real, y si bien yo coincido en que no hay que subsidiar a quien más tiene, también es real que el impacto del decreto 883 fue subir el pasaje de transporte público, y eso impactó a la inmensa mayoría de familias en el Ecuador. No se pensó en quien menos tiene, y eso provocó una reacción social y una protesta. Ahora, una cosa es la protesta, y otra cosa que sí está en el informe con claridad es la violencia organizada, y en el informe se cita la quema de la Contraloría, la destrucción de bienes públicos, instituciones, ataques a cuarteles militares, dejar sin agua Ambato 4 días, afectando incluso la atención a neonatos en la ciudad. Pero, por ejemplo, detengámonos ahí. Sí, ese es el dejar 4 días sin agua a la ciudad de Ambato. Ya de acuerdo a la Constitución está catalogado como un acto de sabotaje y terrorismo. Sin embargo, en el informe no está marcado como tal. Está marcado como un ataque más, como cualquier otro de los que se suscitó con violencia. Entonces, mi pregunta es la siguiente. En ese caso, ¿sí?, en ese tipo de casos, no vemos que ni la justicia, ni el gobierno, y en este caso, ya que participa la Asamblea Nacional, no hay una posición firme, porque creo que los ecuatorianos necesitan tener un parámetro claro de hasta dónde puede llegar su derecho a protestar. Vimos también en Ambato que quisieron atacar, en Tungurahua, que quisieron atacar las antenas de los distintos medios de comunicación. Esos ya son actos que implican un conocimiento y una planificación mucho más detenida y digamos, organizada, que un simple acto, espontáneo del furor de las masas que van aplastando todos los puestos de negocios que puede haber de distintos ecuatorianos en las ciudades o a lo largo de las carreteras. Entonces, ahí no hay firmeza. A ver, ojo, en el punto 4 de las conclusiones del informe se habla de violencia organizada. Podemos estar en desacuerdo con las palabras, pero decir que aquí hubo violencia organizada implica separar estos actos delictivos de violencia de la violencia
lamentable pero normal que ocurra en una protesta, ¿no? Cuando simplemente hay una turba y hay confrontación, esa es una violencia que igual es condenable, pero no es el mismo tipo de violencia organizada que sí está en el informe y de hecho se puso, son delitos que debe investigarse. Ahora, lamentablemente una asamblea como función legislativa tiene limitaciones. Nosotros no podemos sustituir ni a la policía ni a la justicia. Pero podrían firmemente pedir a la justicia que haga su trabajo. No vemos tampoco, y te lo digo, la justicia no vemos que está haciendo su trabajo aquí, que es poniendo en su lugar a cada una de las personas que abusó de su derecho a la protesta o se aprovechó de la legítima protesta social para protagonizar este tipo de actos. Vemos también, por ejemplo, los ataques a los pozos petroleros. Eso es un acto de sabotaje y terrorismo y no vemos firmeza en cuanto a la solicitud, a la exigencia de que haya una investigación profunda y que haya sanciones a las personas que dirigieron y protagonizaron ese ataque. De acuerdo, y Janet, en la recomendación cuarta de este informe se menciona aquello y se hace una exigencia a la justicia que con rapidez determine los responsables por estos actos delictivos que, insisto, la Asamblea no puede llegar a precisar o a sentenciar o a poner responsables, porque ya quisiéramos saber quién cortó el agua en Ambato. La realidad es que no sabemos y solo la policía puede dar esa información y luego la Fiscalía y la Justicia. Lo que sí hay es un exhorto a la justicia para que determine los responsables de estos actos de lado y lado, porque también veamos la otra cara de la moneda. Si bien hubo un llamamiento a utilizar la fuerza de manera respetuosa, existen denuncias contundentes en casos específicos, no se puede hablar de algo sistemático, donde hubo uso excesivo de la fuerza pública. Y ahí tampoco hay investigación rápida. Y para mí lo más grave, aquí ha habido, según la Defensoría del Pueblo, 11 muertos. No puede ser que a 2 meses ya de estos hechos no tengamos de la Fiscalía, del Gobierno, una determinación clara de las causas, por lo menos un manifiesto al país, una reparación a las víctimas. Aquí falta labor de la justicia, tanto para sancionar a quienes cometieron esta violencia organizada que va más allá de la legítima protesta social, como también para sancionar a quienes le volaron el ojo a 11 personas, a quienes utilizaron indebidamente bombas lacrimógenas disparando al cuerpo y a los responsables, sea de donde fuere, de 11 muertos en el Ecuador. De todo lo que usted ha descrito, bueno, todos los actos son graves, pero la existencia de 11 personas fallecidas quizá era allí en donde necesitábamos un criterio mucho más frontal y fuerte de qué pudo haber sucedido. Y si bien la justicia es la que toma decisiones frente a lo que sucede, sí creo que la Asamblea Nacional, si ya se metió en este tema, sí debió haber analizado un poco las circunstancias en las que murió cada persona para poder clarificar la posición que se ha tomado frente a esos sucesos. Porque yo sí me atrevería a decir que, si bien es inadmisible que haya 11 muertos en una protesta que supuestamente empezó pacíficamente, también habría, me parece que de lado y lado se están aprovechando de las circunstancias para, digamos, ganar puntos frente a la posición que tienen frente a todo lo que sucedió. De lo que se ha descrito, hay personas que murieron en circunstancias que todavía no se conocen y hay otras personas que murieron en circunstancias que parecen accidentales. Yo no me puedo atrever a decir, pero así es como se ha descrito hasta el momento: atropelladas, golpeadas, aplastadas, que no sé si ahí se puede evidenciar un acto deliberado de violencia por parte de la fuerza pública. Es importante saber qué fue lo que pasó para poder determinar hasta dónde puede llegar la fuerza pública. Y mi pregunta siguiente, se la he hecho a varias personas: ¿cómo determinar y cómo catalogar o luego cómo calificar el uso progresivo de la fuerza? ¿Cómo es esto? Para poder saber hasta dónde llega la policía y en dónde empieza el sobrepasar sus funciones. A ver, sobre los muertos yo coincido, y esa es una crítica que a la interna yo he hecho dentro de la comisión. La mayor prioridad aquí es determinar las causas de muerte, porque si bien todos lamentamos los daños económicos, y eso consta también en el informe, y también deben ser juzgados y sancionados quienes vandalizaron negocios pequeños, quienes paralizaron la producción agrícola, ganadera, etcétera, lo más grave es tener a 11 hermanos ecuatorianos que perdieron la vida. Según la ministra de Gobierno en la comisión, al menos 2 de esas muertes fueron violentas.
Y de hecho, si uno ve los reportes, serían muertos por impacto de proyectil. Ojo, no balas, pero una cosa es usar armas letales. Otra cosa, que también parece que ha ocurrido en ciertos casos, es usar la fuerza, aunque no sea un arma letal, pero sí de manera letal. Pues si yo le disparo una bomba lacrimógena a la distancia que estamos, usted y yo, probablemente o le vuelo el ojo o la mato. Y eso parece que es lo que ha ocurrido. ¿Eso debe determinarlo la justicia? Sí, pero a mí sí me deja un mal sabor de boca que a estas alturas no tengamos información mínima de los 11. ¿Y qué es lo que yo he planteado en esta situación? Que se fije un plazo de máximo 30 días para que en un informe conjunto, Ministerio de Salud, porque aquí muchas de estas personas fueron atendidas en los centros públicos de salud, Ministerio de Gobierno, que dirige la Policía Nacional y la Inteligencia, y Fiscalía, que es la encargada de llevar adelante las investigaciones, presenten un informe conjunto para que el país tenga claridad, sin anticipar juicios aquí, pero el país debe tener claridad, debe decirse públicamente qué ocurrió, y hay que reparar a esas víctimas cuando ha habido una muerte causada por el Estado, sea que fue una muerte en la que se incumplió los protocolos del uso progresivo de la fuerza, o digamos que hubiera sido una muerte que se dio en un enfrentamiento de tipo accidental, pero donde los agentes del Estado estuvieron involucrados. Podría no haber una responsabilidad penal, eso puede determinarlo la justicia, pero siempre habrá la obligación de reparar a esa familia, de acompañarla, por favor. Estamos hablando de un tema de humanidad que creo que debe ir más allá de los temas políticos que ha habido en este conflicto. Correcto. Dentro de lo que sucedió, de lo que yo entiendo, hay distintos grados, digamos, del uso de la fuerza, de acuerdo a las circunstancias que se presenten. De acuerdo a las circunstancias que se presentaron, ¿cuál es el nivel de uso de la fuerza al que pudo haber llegado la policía? Para poder tener una noción, ¿se pasaron o no? De manera sistemática, o sea, de manera general, en lo que hemos recibido en la comisión, no hubo el exceso. Por ejemplo, no salieron con armas de dotación, lo cual estaría prohibido en una acción de control de orden público, porque ahí sí podríamos aquí estar hablando de cientos de muertos. Eso no ocurrió. O sea, se utilizó armas de dispersión, como son las bombas lacrimógenas. El problema está en determinar, y eso ya es caso por caso, si ese tipo de armamento, si esas herramientas se utilizaron de manera correcta o no. Una cosa es utilizar una bomba lacrimógena para dispersar a una multitud. Otra cosa, que es lo que denunció, por ejemplo, el señor Julio Toroche, brigadista médico que atendía a la altura del Arbolito tanto a policías como a civiles, y que le volaron el ojo. Él y también una compañera brigadista denunciaron que ahí lo que pasó fue que a los propios brigadistas la fuerza pública los atacó casi a quemarropa con bombas lacrimógenas. Eso consta en el informe como parte de los testimonios. Por supuesto, la justicia es la que tiene que determinar responsabilidades, pero evidentemente en ese caso se está incumpliendo el uso progresivo de la fuerza. Otra situación que también se narró en la comisión por parte de las autoridades militares es cuando se ataca un cuartel militar. Cuando hay un ataque al cuartel militar estamos hablando de otra cosa, y ocurrió también. Y en esos casos, hay que decir, no ha habido mayores daños a personas. Ahí, de lo que nosotros hemos recibido, la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, puntualmente ganó la policía, se comportó de manera bastante mesurada, pero aquí lo que vemos es que pasó de todo un poco claro, por ejemplo, es un acto que es totalmente inconstitucional, claro, antidemocrático, que atentó contra el orden constituido. Así es. Entonces, ahí vemos también un exceso y no vemos firmeza en la condena de ese tipo de actos, porque ahí es donde está. Ahí, lo que pasa es que vemos que todo es como, a ver, voy a describirlo de una manera que pido, por favor, se interprete de la manera más, digamos, puntual, pero como que todo está al mismo nivel, ¿sí? No hay una contundencia en determinados actos y otra en otros, ¿sí? Sino todo como que está en el mismo nivel, todos están, digamos, como si hubieran estado cometiendo el mismo tipo de actos, y no es así. Ojo, se está separando los actos de ataques a bienes privados, por ejemplo, el saqueo, que es un delito, pero también se está puntualizando actos de violencia organizada, porque una cosa es un saqueo en el marco de una protesta, que es un delito, y por supuesto para el que lo sufrió es una tragedia,
pero otra cosa es quemar la Contraloría. Y eso está ahí, está el exhorto o la exigencia más bien de que la justicia investigue, porque aquí, insisto, la Asamblea no puede sustituir a la justicia. La pregunta es, ¿quiénes cometieron estos actos con nombre y apellido? No puede ser que a 2 meses no tengamos por lo menos un indicio, y eso, insisto, es operativamente imposible e inconveniente incluso que la función legislativa asuma ese rol que le corresponde a la Fiscalía, tener por lo menos nombres. ¿Quién cortó el agua en Ambato? ¿Quiénes atacaron cuarteles militares? Porque ahí estamos hablando de violencia organizada. Mire, hemos tenido tanto debate en la comisión y hay tantas posturas políticas de lado y lado que a veces coincidir en la palabra puede ser materia de controversia, pero creo que catalogar como violencia organizada implica separar eso de actos simplemente vandálicos, entre comillas, o de violencia callejera o de delincuencia común. Perfecto, le agradezco muchísimo por su participación y pues veremos qué pasa, qué es lo que esperan ustedes que suceda con este informe. Esperamos que la justicia actúe de manera pronta y recibir, sobre todo en el caso de los fallecidos, un informe claro de las autoridades del Estado. Nosotros hemos recibido a una madre de familia de su hijo que perdió la vida, a un padre de familia con lágrimas en los ojos narrarnos la tragedia que se vivió en su hogar, y no podemos ser indolentes, más allá de cualquier posición política que tengamos, frente a vidas humanas que se perdieron lamentablemente en esta jornada. Lo menos que merece el país es saber la verdad. Determinen las causas y que se repare a esas familias. Por supuesto. Perfecto, con eso me quedo. Gracias, asambleísta, por estar esta mañana con nosotros.